Mucha gente conoció a Jesús en persona. En la Biblia leemos lo que dijeron sobre él, y sus palabras demuestran quién es Jesús en realidad. Por ejemplo, un ángel le habló a la madre de Jesús sobre su futuro hijo y le dijo: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando Jesús fue bautizado, Dios mismo habló desde el cielo y confirmó quién era Jesús. Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. ¿Y qué opinaban sobre él sus discípulos o seguidores? Cuando Jesús les preguntó, Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué decían sus enemigos sobre él? Quienes lo odiaban explicaron por qué lo querían matar. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo y su relación con Dios? Él les dijo a sus discípulos: El Padre es mayor que yo. Incluso después de morir y resucitar, Jesús dijo: Voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Así que la Biblia deja claro que Jesús y Dios no son el mismo. Se desprende la siguiente interrogante. Este video menciona que Cristo se le nombra Hijo de Dios. Y por ser Hijo de Dios, supuestamente no es Dios. Pero si queremos entender lo que dice la Biblia, hay que leerlo con mucho detalle. Para eso voy a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2, en la Biblia Católica Latinoamericana. Dice: En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Como ya hemos visto, Dios es el principio y el fin. Como se menciona en Apocalipsis, Él es el Alfa y Omega. Dice: el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra? Sabemos que en el Evangelio se le nombra a Cristo. Pero dejemos que la Escritura misma nos lo diga. Vamos a seguir bajando hasta el versículo 14 del Evangelio Juan, capítulo 1. Vamos a ver qué dice. Dice: y la palabra, o sea, esa palabra que estaba con Dios, esa palabra que era Dios, dice, y la palabra se hizo carne. Dios se hace carne, baja, se encarna. Por eso es el Hijo de Dios. Dios se hace hombre. Por eso el Padre es mayor que Él. Porque el Padre es el Creador. El Padre lo engendró. El mismo Padre, mismo Dios, el Verbo era Dios, el Verbo es Dios. Esa palabra se encarna y se hace carne. ¿Y dónde dice que es Cristo esa palabra? Dice:
puso su tienda entre nosotros. Vivió entre nosotros. ¿Quién vivió entre nosotros? Jesucristo. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre y el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Igualito lo hice, si queremos ver la Biblia Reina Valera protestante, lo dice un poquito distinto, con otras palabras, pero dice lo mismo. Dice, en el principio era el verbo, lo llama verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ese verbo era Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, es hijo del Padre, hijo de Dios, se hace carne. A los que creen en su nombre, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Entonces con eso podemos aclarar a qué le llamamos hijo de Dios. Por esa razón los fariseos se exaltaron, se molestaron y querían matarlo a Cristo, porque se hacía llamar a sí mismo hijo de Dios. Hijo de Dios significaba que era Dios. Ellos conocían las Escrituras. Por eso nosotros, todos los bautizados, somos hijos adoptivos de Dios. No somos hijos directos de Dios, somos creación de Dios. Adoptivos porque Él nos adopta como hijos. Al decir hijo, es Dios. Por eso Cristo es Dios, es hijo, es encarnado, es el verbo hecho carne. Nosotros no somos verbos, nosotros somos adoptivos, bautizados, por eso somos hijos adoptivos de Dios. Cristo no es adoptivo, Cristo es hijo de Dios, por eso es Dios, el verbo hecho carne. Este punto creo que ya queda aclarado. Otra pequeña aclaración con respecto a la Biblia de los Testigos de Jehová. Justamente ese versículo, ese capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, ellos han modificado el texto. Y dice así: en el principio la palabra era, hasta ahí el problema, y la palabra estaba con Dios. Y ahí va el detalle de los testigos de Jehová. Y la palabra era un Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Modifican el texto, cambian la escritura. Por eso es una pseudo Biblia. No confundir.